Don Miguel Ángel, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y creo que es importante tocar estos temas porque la verdad hay bastante confusión al respecto. Claro, en general, Le, los sistemas judiciales, los tribunales, primero la gente espera no llegar nunca y segundo, le cuesta entender terminología, le cuesta entender más aún el desarrollo de los articulados respectivos. sí, efectivamente, y un par de números que son interesantes para ver el contexto de lo que ha significado el proceso de la pandemia y los delitos, si uno lo quiere ver así, o la imputación de delitos a las personas de este país. Al día de hoy hay más de 200.000 personas en el país acusadas o imputadas, si uno quiere, de lo que nosotros llamamos en nuestro sistema el artículo 318 del Código Penal, 200.000. De esas 200.000, más de 9.000 son de la región de la Araucanía. En otras palabras, respecto, por ejemplo, de la Defensoría Penal Pública, tenemos un total de 20 y tantas mil causas vigentes al día de hoy. De esas vigentes, 8.500 a lo menos son del artículo 318, o sea, personas que supuestamente se les acusa, o se les acusa de hecho, de poner en peligro la salud pública. ¿Por qué? Por infracción de las reglas higiénicas o de salubridad. Ese es el delito, que debidamente publicadas por la autoridad. En el fondo, la ley lo que dice, mire, si usted pone en peligro la salud pública porque cometió la infracción o no cumplió las reglas higiénicas que publicó la autoridad sanitaria, tiene esta probable sanción. Y eso no es un tema menor si pensamos en una región que tiene 1 millón de habitantes, que 8.000 personas, 9.000, estén imputadas de ese delito y a nivel nacional 200.000. Por lo tanto, entender la lógica de esto me parece fundamental para que no siempre es delito. Por cierto, es lo que plantea la Defensoría Penal Pública. No estamos diciendo en ningún segundo que estamos señalando, mire, salga a la calle y no cumplen las reglas. Lo que estamos diciendo es que algunas infracciones de reglas no conllevan delito. Y este es el caso respecto al toque de queda, ¿es una falta? Lo que ocurre es que lo que dijo la Corte Suprema, y lo dice con bastante claridad y hay que interpretarlo bien, para entenderlo bien, lo que dice la Corte Suprema dice no siempre que no demos cumplimiento al toque de queda es delito. Lo que, a contrario sensu decimos nosotros, no significa que en ocasiones la infracción al toque de queda sí constituye delito. Por lo tanto, la investigación o la averiguación o la comprobación de cada hecho concreto, de cada persona imputada de esta situación, es lo que corresponde a la Fiscalía demostrar, que puso esa infracción al toque de queda, esa infracción en particular, de esa persona en particular, en la situación específica en que estaba viviendo, esa situación fue o constituyó o puso en peligro en realidad la salud pública. Si no puso en peligro la salud pública, no es un delito, será una falta administrativa. No estamos diciendo que el toque de queda o la infracción al toque de queda no sea nada necesariamente, pero en muchísimas ocasiones no constituye un delito, porque ese caso en particular es una situación en la ciudad de Cochrane, una situación particular, 2 personas que van caminando a las 10:30 de la noche a ninguna parte, donde no hay nadie más en la calle, con sus mascarillas, etcétera. ¿Cuál sería el peligro para la salud pública si no hay nadie más? ¿A quién más podrían contagiar? Esa es la reflexión que se hace. Distinto sería si esas mismas 2 personas fuesen, por ejemplo, caminando a una fiesta, que uno podría teorizar a lo menos diciendo, bueno, allí van a poner en peligro la salud pública del resto de las personas. Pero si se demuestra, o ellos logran demostrar, que solo iban caminando por la calle, y no es para celebrarlo, pero no podemos llegar siempre a la línea del delito, bueno, corresponderá al Ministerio Público probar por qué se puso en peligro la salud pública en esa situación concreta. De allí en consecuencia que el delito no es la infracción a las reglas sanitarias o higiénicas de la autoridad. El delito es poner en peligro la salud pública por infracción a estas reglas de sanidad o sanitaria. Renato, volvamos un poquito atrás y para hacer algo de pedagogía, ¿qué es un delito y qué es una falta? Ok. Bueno, también hay faltas penales, así que se nos enreda más el asunto. Nosotros aquí hacemos la diferencia entre la falta administrativa y la falta penal. Vamos a saltarnos esa línea, hablemos de los delitos. Perfecto. Y también de las faltas penales para, a contrario sensu, decir el resto son de otra naturaleza. En definitiva, aquí lo que establece es una sanción, el Código Penal principalmente, y bueno, muchas otras leyes, es una sanción a una conducta que la sociedad en definitiva considera que no se debe vulnerar. Y ese delito, o esa
descripción que hace la ley lleva aparejada una sanción generalmente de presidio y en ocasiones de multa. En el caso del artículo 318 es presidio o multa y la ley es una serie de diferenciaciones. Técnicamente lo que nosotros decimos es una acción típica, antijurídica y culpable. En definitiva, que la ley describe con claridad cuál es la sanción que no debiéramos cometer, o la acción en realidad, u omisión, y a través de esa línea, si caemos en esa acción u omisión prohibida por la ley, cometemos un delito. En ocasiones, simplemente las sanciones administrativas, en el fondo es la autoridad administrativa que a través de sus reglamentos o sus reglas establece, vía ley por supuesto, establece la sanción que en general es multa, solo multa. Cuando hay presidio siempre es un delito. Perfecto. Y en el caso del artículo 318, sí, perdón. Sino que yo, yendo en estos mismos ejemplos que usted me pone de Cochrane, de estas dos personas que van caminando, ¿qué ocurre si ellas van en un grupo de más de, no sé, pongámosle 10 personas, y en estado de ebriedad? ¿Ahí se agrava la falta o caemos en un delito? Eventualmente uno podría plantear allí que es un delito, en el caso que usted lo sostiene. También uno podría plantear lo diverso. Lo que pasa es que las normas las situaciones particulares, y de allí que la justicia tiene tanta relevancia y la imparcialidad de los jueces y la objetividad de la fiscalía y que haya buenas y buenos defensores, cada una de las situaciones en sí tiene que ser analizada por lo que es esa situación en particular, porque son casi infinitas las posibilidades humanas del ejemplo que usted da, que es muy bueno, porque puede uno hacer muchos ejemplos de eso. Por ejemplo, ya un manejo en estado de ebriedad, que es un delito de peligro abstracto. Si posteriormente esa persona es controlada y no tenías, por ejemplo, su permiso para salir en la noche o incluso en la tarde, uno dice, bueno, comete o no comete además el delito 318, que es lo que suele ocurrir, que a la gente, por ejemplo, en un robo en lugar habitado, si anda sin permiso, también lo formalizan por el artículo 318, porque además están, por decirlo, en una situación infraccionando al toque de queda. De allí entonces que los ejemplos son tantos y tan diferentes que cada una de las situaciones tiene que ser analizada en particular. Lo que dice la Corte Suprema, y eso es lo importante de la sentencia, es que no basta con una mera infracción a las reglas de salud o higiénicas de la autoridad para que estemos sí o sí en presencia de un delito. Sí o sí estaremos en presencia de un delito si se logra acreditar por el Ministerio Público, que es lo que dice la ley, que esa infracción fijó o estableció o puso en peligro en realidad la salud pública. Si no puso en peligro la salud pública, será eventualmente una falta administrativa, pero no un delito. Perfecto. Usted me decía que hay un número importante, no menor, por así decirlo, de personas que están acusadas de este delito por infringir el toque de queda y esto puede ser reversible, puede ser revisado eso y que de alguna manera no tener una sanción por delito, sino que se ajuste más a una falta. ¿Eso es la idea que tiene la Defensoría, Renato? No, la Defensoría tiene muchas ideas, digamos, respecto al respeto de los derechos humanos y respecto a los derechos de las personas a defenderse. Y gracias por esa pregunta, porque además, pasaré el dato, todas las personas aquí en la región de la Araucanía que quieran ponerse en contacto con nosotros en este tiempo de pandemia por estas imputaciones o cualquier otra, por favor que lo hagan a través del correo electrónico laaraucanía@dpp.cl. Le pido disculpas por pasar este dato, pero creo que es importante para muchísima gente, laaraucanía@dpp.cl, porque allí pueden contactarse y podemos explicar los derechos de cada una de las personas, también obviamente con sus defensores y defensoras. ¿Qué es lo que plantea la Defensoría? Lo que dice, mire, que en definitiva la justicia solo es justa cuando se analiza cada situación en particular. Y cada situación en particular, y usted hizo una pregunta en su camino, tiene que ser analizado con los hechos y las situaciones de cada una de ese momento. Por lo tanto, establecer reglas generales, para eso está la ley, normas generales abstractas, cuando se concretiza en un hecho particular, es lo que nosotros denominamos al final del día, bueno, la justicia que determinará el tribunal después de conocer todos los antecedentes del caso y determinar si hubo o no hubo delito con los 1000 detalles que puede haber. Por eso que en muchas ocasiones, cuando se critica el sistema,
es con bastante desconocimiento de la situación particular que se vivió, porque son muchas posibilidades que se pueden dar con cada una de las personas. Si pensamos en los números, 200.000 ciudadanos, hombres y mujeres de este país, están hoy día acusados de este delito, del artículo 318. Las posibilidades para cada una de esas 200.000 personas y más personas son diversas. En algunos casos, por ejemplo, si el Ministerio Público decide solamente acusarlos o pedir una pena de 6 UTM, que es el mínimo de la pena que establece la norma, se fijará lo que se llama un procedimiento monitorio, y en esos casos en particular, por otra norma, artículo 398 del Código Procesal Penal, se puede suspender por 6 meses el cumplimiento de esa sanción, y si la persona no comete o no le imputan otro delito en ese periodo de tiempo de los 6 meses, la causa se sobresee definitivamente y la persona en definitiva queda como inocente. Cuando se le acusa de 6 UTM, procedimientos monitorios. Cuando se le pide una multa de más de 6 UTM, sí o sí es lo que se llama un requerimiento simplificado, donde va a ir a una audiencia, donde le van a preguntar si acepta o no responsabilidad, donde sí o sí va a haber un defensor o defensora a su lado para explicarle sus derechos y tomará una decisión. Y en los otros casos, cuando se pide presidio menor, su grado medio, 540 días hacia arriba, sí o sí el Ministerio Público tiene que formalizar que en el fondo es otro tipo de audiencia que puede llegar a un juicio oral. En definitiva, simplemente a lo que hoy es que la ley va regulando todas estas situaciones técnicas, y eso va a depender de la situación de hecho de cada una de las personas a quien se le está imputando infracción a las reglas sanitarias que han puesto eventualmente o no en peligro la salud pública. Es por eso que el conocimiento de los derechos de cada uno de nosotros, de usted, de mí y de todas las personas que escuchan y de todas las personas que habitan en este país, en realidad es esencial, porque si no, alegamos con bastante justicia que pareciera ser que es desigual para uno u otro. La diferencia está, desde mi perspectiva, a lo menos en esta figura penal, es que podamos nosotros como Defensoría Penal Pública acercarnos, o las personas acercarse a nosotros para explicarles sus derechos y poder representarlas como corresponde. No significa ni por un segundo que estemos alentando a toda la gente salga a la calle y no importan las reglas sanitarias. Lo que estamos diciendo es que si usted es imputado o imputada de un delito, tiene derecho, a pesar de todas las restricciones, a defenderse. Y para eso está la Defensoría Penal Pública. Defensor, creo que es interesante este tema a propósito de lo mediático. Usted seguramente se ha informado de la situación de Angol. El juzgado de garantía de esta ciudad fijó para el 9 de septiembre a las 9:20 horas la audiencia de procedimiento simplificado a 2 funcionarios del Ejército y un civil. Esto por lo que se ha considerado transgredir precisamente el Código Sanitario en tiempo de pandemia. ¿Ustedes también toman conocimiento de este tipo de casos? Y si es que una de estas personas que está en esta condición solicita el apoyo, ¿ustedes se los entregan? De hecho, las personas que el día de hoy fueron requeridas vía control de una audiencia de control de detención, la representó la defensora local jefe de Angol, de la Defensoría Penal Pública. Nosotros sí representamos, por cierto, a las personas imputadas de un delito. Y aquí también quisiera pasar el aviso que es importante. Todas las personas, sin excepción de ninguna naturaleza, imputadas de un delito en este país, pobres, no tan pobres, hombres, mujeres, extranjeros, civiles militares, y uniformados, mapuches, etcétera, todos tienen la posibilidad de acceder a la Defensoría Penal Pública para que nosotros los representemos. Y es así como hemos representado a muchísimas personas a nivel nacional. Y aquí no hay excepciones, y lo hacemos con la misma pasión. Uno siempre espera que lo hagamos con el mismo profesionalismo, siempre. Y quienes tienen más recursos, bueno, hay incluso un arancel, tendrán que pagar vía Tesorería General de la República el arancel que corresponde, pero no hay un impedimento por tener más o tener menos para acceder a la Defensoría Penal Pública, que es lo que hacen. Civiles y uniformados, ¿ustedes también representan a los 12 conscriptos, o sea, a los 2 soldados? Así es, y de hecho representamos también a carabineros en muchas ocasiones, a militares, como usted lo dice, funcionarios de la PDI, eventualmente políticos, eventualmente personas de la televisión, civiles, hombres, mujeres, extranjeros, por supuesto. En realidad no hay, la ley lo que dice es que representamos a cualquier persona imputada de un delito, no hay otra excepción. En este caso particular no cabe que pueda hacer falta, aquí habría delito, decimos porque hay que ponernos siempre en condicional,
Y segundo, el hecho de ellos de ser uniformados. Tienen doble sanción, por así decirlo. Ellos tienen que ajustar a una sanción reglamentaria de la institución y posteriormente a los tribunales. ¿Cómo es eso? Bueno, y ahí primero es una causa que empezó hoy día, que uno, por cierto, siempre lamenta que las personas estén imputadas de un delito, son muchachos, al final son personas muy jóvenes, de 20, 22 años. Así es. Lo primero que hay que señalar. También son militares, entiendo que fueron dados de baja, entiendo eso, al menos por los medios de comunicación algo se ha señalado. Por lo tanto, uno no se puede referir a este caso en particular en la lógica de fondo, si hay unos delitos, etcétera. Eso es lo que nosotros vamos a representar, es la abogada doña Gloria Castro, quien tiene la representación en este minuto de estas personas, quien tomará las decisiones junto con las personas a quienes representa. Por lo tanto, hablar de eso es complejo. Lo que sí plantear, lo que usted bien señala, y la Corte Suprema de alguna manera también lo estableció, de alguna manera, es que no es posible, desde la lógica también de la Defensoría Penal Pública, que una persona tenga una doble sanción, una sanción administrativa y además una sanción penal. O se escoge un camino o se escoge otro. Si es un delito, eventualmente tendrá una sanción penal, pero no así también una sanción administrativa. Si es una falta administrativa, eventualmente tendrá la sanción administrativa, pero no la sanción penal. Este doble juzgamiento de las personas o la doble sanción es también per se un poco injusto. Amén del trabajo de las personas y un montón de, me imagino, dimes y diretes o análisis que uno podrá realizar y en los cuales uno tampoco puede profundizar mucho porque no es la institución, pero sin duda alguna que hay algunas personas, como parece estos jóvenes, van a tener o tienen una mayor sanción. Claro, entonces, para cerrar este caso, defensor, ellos con la sanción de ser dados de baja del ejército, ya están cumpliendo, es decir, cuando lleguen al juicio simplificado, sencillamente se les dice que ya se cumplió su probable pena o no. ¿Qué quiere que le diga? Sí, no. Es relativo. Hay tantos argumentos para esto. La pregunta es muy difícil, sobre todo en este minuto. Eventualmente un defensor o defensora podría argumentar aquello. Hay que hacer el análisis, por supuesto, en su minuto. Es complejo también. Lo que me refería yo a la falta administrativa es más bien a los sumarios de salud de la autoridad sanitaria, que determina en este famoso artículo 318 o el incumplimiento de la regla sanitaria, señalando, mire, usted no cumplió la regla sanitaria, por lo tanto le pasó una multa. A eso me refería, no al tema de pérdida de trabajo, pero le agradezco por supuesto el argumento, porque necesariamente tiene también que hacerse un análisis bastante más profundo, y aquí no es en contra de nadie, es más bien en favor de los derechos de una persona. En este caso en particular, que hablaré de quienes eran militares, entiendo, ellos tienen derecho. ¿Ya cometieron el delito? No lo sé, lo verá el tribunal y lo sancionará en su minuto. Pero en este proceso de defensa, de representación, también tienen derechos. Y esos derechos uno espera, y esperamos por cierto, representarlos respecto a estas dos personas particulares, siempre de todos, pero hablamos ahora de ellos dos, de la mejor manera posible, porque como cualquier otra persona, tienen derecho, y hoy día por suerte la ola está muy fuerte en contra de ellos, pero uno espera de alguna manera detenerla y decir, bueno, paremos un poco, representemos a estas personas, escuchémoslo y bueno, si hay sanción tendrá que ser. Claro, pero no podemos tampoco no respetar esos derechos. Sí, me llegaba esa pregunta, defensor, porque generalmente pasa con las personas que integran instituciones uniformadas, carabineros, por ejemplo, cuando son detenidos por algún delito, la primera sanción inmediata es que la institución los da de baja. Entonces, ahí para la gente hay dos miradas. Una, que fueron muy duros, y la segunda, claro, dice, los dan de baja para evitar que se sigan generando cuestionamientos a la institución. Entonces, por eso le hacía esta pregunta que me pareció también bastante pertinente lo que usted me plantea, defensor. Así es que allá estoy a conversar, porque uno de pronto se queda solo con la idea del delito y hay justicia cuando se comprueba esto y la persona está detenida o va a la cárcel. Pero hay una serie de temas intermedios y que no se van clarificando cómo funciona la justicia, y es por eso que de pronto queda también esta sensación de que no hay justicia, la justicia es mala, los tribunales no funcionan, y entramos en una eterna crítica y que yo creo que nada aporta al desarrollo del país.
son temas muy profundos. De hecho, voy a hacer una hipótesis a modo de ejemplar para que no se malinterprete, por favor, de estos jóvenes del día de hoy. Solo imaginemos, por un segundo, no lo estoy inventando nada, solo una imaginación, que justo uno de esos jóvenes iba llegando para decirle al resto, oye, ¿qué están haciendo? Esto no puede ocurrir. Vamos a suponer, hipotéticamente, obviamente. La pregunta sería, ese joven que allí estaba, ¿cometió o no cometió delito? O tal vez estaba desincentivando para que todos, por favor, se fuesen a sus casas y dejaran de estar juntos, en el ejemplo. Eso nunca lo vamos a saber en los 2 primeros segundos. Es un ejemplo, quiero que se entienda. Esa es la labor de la Defensoría Penal Pública, también del Ministerio Público, de investigar cada situación. Por eso que cuando se acusa a alguien, nosotros siempre decimos, oiga, presunción de inocencia. Si no es solo para él, es para todos. Porque se va a investigar con algo más de sabiduría, con algo más de tiempo, con algo más de objetividad, con algo más de frialdad, para saber qué es lo que realmente pasó. Cuando sancionamos públicamente a cualquier persona, lo que estamos al final haciendo es renunciando a la justicia. Eso es lo que plantea la Defensoría Penal Pública. Así, bueno, respetémonos un poco más, reconozcamos la presunción de inocencia. Si la persona tiene que quedar privada de libertad, así será. Si tiene que cumplir una sanción de muchos años, así será. Pero nosotros, como Estado, tratémosla con dignidad y presumamos su inocencia. No es tan difícil eso. A veces, bueno, en algunos casos es más difícil, pero uno cree que no es tan difícil entenderlo y poder compartir como sociedad, y usted lo dijo bien, mejorar un poco nuestro sentido de justicia general. Así lo entendemos. Renato González, defensor regional, queremos agradecerle el tiempo que nos ha dispensado para conversar con nosotros de estos temas que vienen por una vinculación a la situación en que está administrándose el país con estos toques de queda, con estas cuarentenas, pero que también es importante refrescar cuáles son los derechos que tiene cada uno de los chilenos. Muchas gracias, como siempre. Muchas gracias a ustedes. Tengan buen día.